Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 11, la predicación de Juan el Bautista, la tercera parte. Dice la palabra de Dios en Lucas 3, del 15 al 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, primeramente recordamos el mensaje anterior y cómo Juan el Bautista estaba predicando, estaba exhortando al pueblo, llamándolo al arrepentimiento. Y en este momento tenemos que recordar también que el pueblo de Israel llevaba alrededor de 400 años sin que hubiera un profeta de parte de Dios, sin que se impartiera una palabra de parte de Dios en ese lugar. Y también la esclavitud bajo la que estaba el pueblo por el Imperio Romano. Entonces había una gran expectativa, como lo dice en este pasaje, había una gran expectativa de escuchar la voz de Dios, de saber qué era lo que Dios estaba haciendo y planeando para el pueblo en ese momento. Y entonces dice la palabra que en ese momento las personas se estaban preguntando si Juan sería el Cristo. Y la respuesta de Juan fue que él lo que hizo fue bautizarlos en agua, pero que venía uno más poderoso que él, y de quien él no es digno de desatar la correa de su calzado. Aquí podemos ver la gran humildad y el gran temor de Dios que tenía Juan el Bautista en su corazón. Tenemos que saber que Juan el Bautista fue un gran siervo de Dios hasta el momento de su aparición. No había habido otro con tanto renombre, que tuviera doble linaje sacerdotal, que tuviera un llamado tan importante de parte de Dios, y aún así él no se envaneció, aunque tenía mucho éxito, por así decirlo, aunque muchas personas lo escuchaban, aunque muchas personas querían venir a él a ser bautizados. Él no se envaneció en su corazón, y él tenía muy claro quién era mayor que él, y ese es el Señor. Tenemos que saber respecto a esta acción que él nombra aquí de desatar la correa de su calzado. No, podemos saber que esta es una acción que hacían los criados de baja categoría a los que servían. O sea, no es algo que normalmente traiga honor a una persona por hacerlo. Y tenemos que saber también quién era Juan el Bautista, en una palabra. Fue un gran profeta de parte de Dios en aquel tiempo. Y esto de atar la cuerda del calzado era algo mínimo, pero él ni siquiera se sentía digno de hacerlo. Nosotros no debemos de sentirnos dignos de hacer nada para el Señor. Él es todopoderoso, Él es infinitamente más grande, más fuerte, más inteligente, más glorioso que nosotros, como para nosotros sentirnos que merecemos tener el favor de Dios que tenemos. Y me gustaría compartir dos citas del hermano Charles Spurgeon con ustedes que nos pueden ayudar bastante a entender este mensaje de Juan el Bautista. La primera es: debido a nuestra poca estimación de Cristo, es peligroso que el Señor nos confíe una posición que no sea la más baja. Igualmente, como estamos hablando acerca de que él no se envaneció en su corazón, sino que él servía a Dios con humildad, y por eso Dios le puso esta labor tan importante, porque él no se iba a envanecer, él no se iba a desviar, él no iba a cambiar su mensaje, él fue fiel a Cristo, él fue fiel al Señor, porque tenía ese corazón dado por Dios. Y la segunda cita es: no hay nada deshonroso en un acto mediante el cual Jesús es honrado. Así que podemos ver cómo hay muchas acciones, hay muchas obras, muchas cosas que podemos hacer para el Señor. Cosas mínimas: una oración por una persona, un abrazo a una persona, darle un bien a una persona que lo necesita. Se pueden ver como cosas pequeñas comparadas a hablar a millones de personas, a llenar un estadio, a hacer milagros, cualquier situación. Pero no hay nada deshonroso en un acto que honra a Jesús. Si lo que hacemos va a honrar al Señor,
tenemos que hacerlo sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, porque Él es digno de recibir todo nuestro servicio, de recibir toda nuestra adoración. Amén. Y bueno, continuamos analizando el mensaje, lo que dice la palabra en los versículos del 17 al 20. Dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y bueno, aquí, para empezar a entender este pasaje, el aventador, esto que se nombra en este pasaje, es una herramienta para lanzar los granos al aire y de esta manera dividir, separar lo que es el trigo de las impurezas. Es una forma a representación en este mensaje de juicio, del juicio que viene a ser el Señor. Amén. Y en el pasaje anterior decía: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hablaba acerca de Jesús: os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esta palabra muchas veces es mal interpretada, como si el Espíritu Santo y fuego fueran una sola cosa. No, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que es una obra de Dios maravillosa, y el bautismo en fuego lo que significa es el juicio de Dios que viene sobre las personas que no acepten su obra, que no se arrepientan. Eso es lo que representa el juicio de Dios. Por esa razón es que todo el pasaje se da un contexto al juicio. Todo el pasaje está mencionando el juicio de Dios y también este bautismo de fuego. No es que tenemos que buscar un bautismo del Espíritu Santo y un bautismo en el fuego, no, sino que el bautismo en el fuego representa el juicio de Dios. Aquellos que no acepten al Señor, rechazan al Señor y por lo tanto son enemigos de Dios. Somos de Cristo o no somos de Cristo. Solo hay dos opciones y esto es lo que nos enseña este pasaje. Igualmente sigue hablando el mensaje de las muchas exhortaciones que hacía Juan el Bautista al pueblo, y nos dice aquí que Herodes fue reprendido por Juan porque él estaba en una relación indebida y por todo lo que él había hecho, y dice que Herodes encerró a Juan en la cárcel. Y aquí podemos ver cómo reacciona el corazón del hombre, el corazón que está la persona que vive en la carne, la persona que no vive en el espíritu, a la reprensión, a la exhortación de parte de Dios. Las personas, cuando se les dice la verdad, cuando se les confronta su pecado, se molestan, se enojan con aquella persona que les reprende, como si esa persona estuviera haciendo eso para hacerles un daño y no para hacerles un bien. Cuando se habla la verdad, es para hacer el bien, es para evitar mucho dolor, es para evitar muchas tragedias, no para que las personas se enojen, pero así es como sucede. Por eso nos enseña la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice la palabra. Si Juan le hubiera hablado a Herodes palabras bonitas, palabras que le agraden, él jamás le hubiera encerrado en la cárcel. Pero por hablar la verdad, por agradar a Dios, tuvo el desprecio del mundo. Y esto es lo que nos muestra esta palabra. Y para poder entender poco más de este mensaje, tenemos que poner el ejemplo de Jonás y el ejemplo de Juan el Bautista. Entonces vamos a leer la palabra en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando
su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En este pasaje podemos ver cómo pueden haber diferentes reacciones al llamado que nos hace el Señor, que es un llamado incómodo, que es un llamado a dejar nuestro egoísmo, a dejar todo por amor a Él, por seguirlo a Él. Y podemos ver primeramente el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué hizo él? Tomó el llamado que le hizo Dios con todo su humildad, con todo su corazón, con todo su amor, y decía la verdad de parte de Dios. Eso tuviera las consecuencias que tuviera. Pero podemos ver aquí que Dios llamó a Jonás a que fuera a la ciudad de Nínive, una ciudad grande, una ciudad con grandes problemas con el pecado, y era un gran llamado de parte de Dios, era un gran privilegio de parte de Dios que él llamara a Jonás para esto. Sin embargo, Jonás dijo, no, no me gusta esto, no va a tomar esta opción, no me gusta lo que Dios me está pidiendo, y él quiso huir de la presencia del Señor. Y bueno, esto es imposible, y sabemos por lo que dice la palabra después que Dios encontró a Jonás otra vez, por decirlo así, que lo llevó a padecer, lo llevó a estar dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches, dice la palabra, y hasta que Jonás se arrepintió y hizo la voluntad de Dios. Pero con esto también nos queda un gran mensaje que tenemos que entender, y es que en todo momento estamos expuestos al sufrimiento. Amén. La palabra dice en Hechos 9:16, cuando se le habló de parte de Dios al apóstol Pablo, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Fue el llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo. Entonces tenemos que saber, como para volver a repetirlo, que no podemos evitar el sufrimiento. Bueno, primeramente, las personas que rechacen el Evangelio, que rechacen seguir a Jesús, sufrirán la ira de Dios por toda la eternidad, y ese es un gran sufrimiento que todos quieren evitar. Después, aquellos que quieran seguir a Jesús por medio del sufrimiento, es que somos formados y somos capacitados por Dios. Así como le pasó a Jonás. Jonás tenía, por decirlo así, un cierto orgullo en su corazón de menospreciar la palabra de Dios y decir, no, no quiero ir a ese lugar, voy a escapar de ese lugar, aun cuando era el mismo Dios que lo estaba llamando a esa ciudad. Él decidió huir, decidió tratar de olvidarse de ese llamado. Entonces Dios lo forma a Jonás, lo hace sufrir, lo hace padecer para que él se dé cuenta quién es él. Amén, que somos polvo de la tierra, que lo que somos es por la gracia de Dios. Y quién es Dios, que es infinito, que es soberano, que es todopoderoso y que está por encima de nosotros por siempre, que es más grande, más glorioso, y que nosotros no tenemos que contender, que no tenemos que discutir con Dios, tenemos que obedecerle, porque tenemos que saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén. Y una vez que somos capacitados por Dios, entonces sí, vamos a sufrir honrando a Dios, porque si vivimos honrando a Dios, esto ofende al mundo, como le pasó a Juan el Bautista, que fue encerrado en la cárcel por Herodes, que vimos anteriormente. Entonces no hay forma de escapar del sufrimiento en la vida. Pero ¿cuál es el mensaje? Suframos por una buena causa, no por nuestra desobediencia, no por huir de Dios, sino suframos por el nombre de Cristo, porque si sufrimos por su nombre, Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos levanta. Pero si sufrimos por nuestra desobediencia, solo perdemos el tiempo y es algo muy desgastante. Por eso tenemos que ser humildes y tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Bueno, qué mayor ejemplo que el Señor Jesús. Amén. Que nos dice la palabra en Filipenses 2, del 5 al 8.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros tenemos que ser humildes en todo momento, tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener gratitud hacia Dios y hacer todo lo que Él nos pida que hagamos con la mayor disposición, con el mayor amor, porque Él nos dio ese ejemplo, porque Jesús, dice la palabra, siendo igual a Dios, Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, hermanos. Y muchas veces nos pasa como Jonás, que Dios nos dice algo, Dios nos pide hablarle a una persona, Dios nos pide orar por una persona, Dios nos pide tratar con una persona, con un hermano, hacer cualquier obra que Él nos llame y tratamos de huir. Despreciamos esa palabra que nos da Dios. ¿Cómo es posible que Jesús, dándonos este ejemplo tan grande, nosotros hagamos lo contrario? También nos dice la palabra en Juan 13, del 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Podemos ver que en este momento fue cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, siendo Él el Señor y el Maestro, siendo Él el más grande, el nombre sobre todo nombre, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el único digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Él lavó los pies de sus discípulos para darles el ejemplo. Y así como Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dijo acerca del Señor. El Señor pudo haberle dicho a sus discípulos, ¿de qué forma? Jesús pudo haber dicho, yo soy digno no solo de lavar sus pies o de desatar la correa de sus calzados, yo soy digno de recibir toda su adoración, yo soy digno de ser exaltado por toda la creación, pero aún así lavo los pies, sus pies para darles el ejemplo de cómo debe ser su corazón. Estas fueron palabras que perfectamente pudo haber dicho el Señor Jesús. Él es digno de toda la gloria por los siglos de los siglos, pero aún así Él se humilló, Él sirvió y se hizo como siervo, nos dice la palabra, por amor a nosotros, por honrar el nombre de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, así como Cristo. Y me gustaría añadir otra cita de el hermano Charles Spurgeon, y es, hay gente sucia, pero la soberbia lo es más. Cualquier cosa que podamos hacer por Cristo es demasiado buena para nosotros. Igualmente, este acto de lavar los pies es un acto de humillación, es un acto que hacen los siervos, es un acto que otras personas pueden ver como algo asqueroso, algo sin sentido. Pero todo lo que podamos hacer por Jesús es demasiado bueno para nosotros. Si Él por su gracia, por su misericordia, nos ha llamado, nos ha dado su palabra para predicarla, eso es demasiado bueno para nosotros. Y no tenemos nunca que poner excusas al Señor, que interponer nuestro orgullo para amar a nuestros hermanos, para amar al Señor así como Él nos amó a nosotros. Amén. Tenemos que saber que el orgullo nos separa de nuestros hermanos, nos separa de Dios, pero la humildad nos acerca a Dios y a nuestros hermanos. Amén. Y ya para cerrar, dice la palabra en Mateo 10, 28,
y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es un pasaje que nos habla acerca de el temor de Dios, como pudimos ver en este mensaje de Juan el Bautista. Él tenía un gran temor a Dios, una gran reverencia, un gran respeto a Dios, tanto para decir yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero él no tenía temor a los hombres, no le tenía temor al rey Herodes como para decirle la verdad frente a frente, sin importar las consecuencias. Y así tienen que ser los siervos de Dios. Los siervos de Dios, si los discípulos de Jesús tienen temor a los hombres, no pueden hacer nada, porque si esperan agradar a los hombres y que éstos no los persigan, no van a poder hacer nada, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces tenemos que tener un temor de Dios, tenemos que tener temor de Dios y no tenemos que temer a los hombres, porque Él es el único que es digno de tener toda nuestra reverencia, es el Señor. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.